Bueno, vamos a empezar recordando el algoritmo del Capicúa, que comienza desde el segundo ciclo mientras, que es para determinar el tamaño justamente del número ingresado. En este caso, como vamos a verlo por cifras, va a empezar, por ejemplo, es necesario que ingresemos de 2 a más cifras. En el caso, por ejemplo, de que sea NC, el dato de entrada, sea 2, se va a empezar a evaluar desde 10 elevado a la 2 menos 1, es decir, 10 elevado a la 1 más 1, desde 11 hasta 10 elevado a la 2 menos 1, que vendría a ser 100 menos 1, 99. En ese caso, el ciclo mientras de la evaluación del Capicúa comenzaría desde 11 hasta 99 y se evaluaría de la forma que ya se vio en los anteriores videos. Incluso se hizo la prueba de escritorio y el algoritmo en lenguaje de Perl. Bien, solo para recordar un poco, este primer ciclo mientras es para determinar el tamaño. El tamaño se determina mediante un exponente que va a comenzar en 0. Es decir, si fuese 1, sería 1 por 10 a la 0. Pero como dijimos que comienza exactamente de 2 a más cifras, vamos a tener como esa premisa para ese algoritmo. Entonces, mínimamente va a tener m el tamaño de 1. Entonces esto se determina de la forma en la que, mientras que n sea mayor o igual que c que comienza en 10, es decir, si fuese 11, empezando desde 11, mínimamente daría un ciclo. Este ciclo mientras daría un solo cálculo, donde m se sumaría y llegaría a ser 1 y c se volvería a 100. Entonces, ya que c es 100, n ya no es mayor o igual que c, entonces se sale de este ciclo. Entonces x va a tomar el valor de n, de tal manera que x va a entrar en el cálculo, en este segundo cálculo, en base a divisiones, en base a tomar el dividendo en el primer caso y el residuo de la división para a y para x. Luego se invierte el número mediante sumatorias, es decir, por ejemplo, para 11 quizás no se entienda bien, pero 11 es igual a decir 10 más 1. Entonces, si se invirtiera sería lo mismo que decir 10 más 1. Pero claro, eso se da en los números capicúas de 2 cifras. Pero en el caso, por ejemplo, del 101, es igual a decir a 100 más 0 más 1. O 121, 100 más 20 más 1. Y al invertirse sería 100 más 20 más 1 nuevamente. Pero esta vez comenzando de derecha a izquierda. Entonces esto es lo que hace el algoritmo. En el caso de aquellos que no son capicúas, sería por ejemplo 147, 100 más 40 más 7. Al invertirse sería 700 más 40 más 100, más 1, perdón. Entonces sería 741 y ahí se lograría la inversión. Para esto sirve el segundo ciclo mientras. Esto en base, por supuesto, a las divisiones que le había dicho, y luego la sumatoria, que va a comenzar con un d, el d que comienza en 0, y el m se va reduciendo, y el d para que justamente haya esta inversión de la sumatoria con sus exponentes. El exponente de 10 a la m y el 10 a la d, que comienza en 0. Entonces, como para resumir esto, si al empezar teníamos el número, como habíamos mencionado, 147 es igual a 100 más 40 más 7, 100 está 1 por 10 a la 2, el 40 está 4 por 10 a la 1 y el 7 es igual a 7 por 10 a la 0. Entonces se va a dar esta inversión en aquellos números en los que están multiplicados por 10 a la 0, se va a multiplicar por el extremo, que sería 10 a la 2 en el 147. Entonces sería 7 por 10 a la 2, 4 por 10 a la 1 sigue siendo igual porque es un número de 3 cifras, mientras que el 1 sería 1 por 10 a la 0 ahora, lográndose así la inversión. Y bien, entonces n vendría a tomar el valor del número que no entró en el cálculo, es decir, x fue el que se fue distorsionando, el que se fue cambiando dentro del algoritmo del segundo ciclo mientras. Entonces n se puede igualar a la sumatoria, que sería la sumatoria del número invertido, y si es igual se va a imprimir, se va a escribir n, y luego se incrementa i más 1 hasta que se llegue al número de tope, que en este caso de 2 cifras dijimos que sería 99. Se va a hablar desde el número 11 hasta el 99, dado que estos son los números, este es el intervalo o el rango de los números de 2 cifras. Y bien, una vez acabado esto, acaba nuestro ciclo mientras principal y acaba nuestro algoritmo. Y ahora vamos a comprobarlo en el lenguaje de Perl.
Y bien, como ya lo habíamos mencionado en el pseudocódigo, vamos a utilizar como base el algoritmo del Capicúa que ya hemos desarrollado con anterioridad. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser copiar y pegar. Una vez copiado, vamos a pegar aquí y en la descripción vamos a poner que es Capicúa por cifras. Por supuesto, en vez de ingresar un número, ponemos ingrese el número de cifras, y como acotación vamos a poner que sea como mínimo 2, obviamente para que no se evalúe aquellos números que tienen una sola cifra. No tiene por supuesto, no tiene gracia evaluar, porque la inversión de un número de este tipo no nos daría nada interesante, como 1, 2, etc. Bien, ahora tenemos los extremos. Tenemos que editar los extremos para la evaluación. Como mínimo, en todo caso, si vamos a evaluar desde las dos cifras, como mínimo vamos a tener el número 11. Y eso se determina, como ya lo habíamos mencionado, en el pseudocódigo, y simplemente lo tenemos que editar aquí recordando el lenguaje de Perl, donde la potenciación está representada por dos asteriscos. Es necesario poner en los dos casos los paréntesis, ya que solamente arriba es necesario que se eleve primero al ns-1, debido a que se le suma luego un número, mientras que abajo solamente se le va a restar. Por ejemplo, como dijimos, si se trata de dos cifras, se va a evaluar desde el 11 hasta el 99, y esto se determina con ese ciclo. Bien, ahora vamos a agregar el ciclo mientras que nos falta a nuestro algoritmo, ya que el algoritmo de Capicúa no contaba con ese ciclo mientras. Lo vamos a agregar ahora. Una vez agregado, ponemos que el n, ya que no va a ser ingresado, va a ser igual a cada uno de los valores que tome el contador i. Luego simplemente vamos recordando, por supuesto, que ese div lo vamos a obtener con la función int, que como sintaxis tiene que int va a tomar el valor del entero de la división de x entre un número, que en este caso es 10 elevado a la m. El desigual lo representamos por el símbolo de admiración, exclamación cerrado, igual. Y en el caso del mod, del residuo, lo tenemos con el símbolo de porcentaje, que tiene otra sintaxis. Lo utilizamos como operador y no como función, como en el caso del int. Y bien, vamos a cambiar también esta parte, ya que al hacer la condicional, en vez de imprimir un mensaje, vamos a imprimir el número, vamos a imprimir el i o el n, que es básicamente lo mismo, y luego simplemente le damos un espaciado para poder notar mejor. Y no nos olvidamos, por supuesto, de hacer el incremento de i. Lo podemos hacer con un ciclo for también para que sea automático, pero para que se note mucho mejor la idea, lo prefiero hacer con el ciclo mientras. Y bien, ahora sí ya está listo nuestro código. De todas maneras, en el caso de tener alguna falla, vamos a corregirlo. Nos va a decir en qué línea tiene la falla, y de no ser así, cuando no dice en qué línea está la falla, por lo general es porque se ha generado un bucle infinito, pero eso lo vamos a ver en el caso de que se dé. Esperemos que no sea el caso. Vamos a hacer el redireccionamiento para nuestro algoritmo. En este caso yo lo he guardado en la carpeta algoritmos, no siempre, que está en el escritorio, por eso lo de desktop. Bien, ahora ponemos el nombre casif.pl e ingresamos, y tenemos ahí la comprobación. Los números Capicúa de dos cifras son aquellos, por supuesto, que se invierten sus dígitos y se sigue leyendo igual. En este caso muy sencillo, es de todos los números que se repiten sus dígitos entre sí, por ejemplo el 11, el 22, el 33, el 44, etc. Ahora vamos a ver los números de Capicúa de tres cifras.
aquí es un poquito más complejo, porque al ser 3 números, el del medio es el que no cuenta para estos casos, sino que se repitan los extremos. Tenemos 101, 111, 121 y así hasta 999. Ahora vamos a comprobar los números Capicúa de 4 cifras. Aquí sí hay otra evaluación, aquí es mucho más interesante ver el tema de las inversiones. Por ejemplo, en el caso de 1234 sería igual a decir, se nota mucho mejor el poder del algoritmo, que sería igual a decir 1000 más 200 más 30 más 4, y al invertirse sería 4000 más 300 más 20 más 1. Y ahí es donde se nota claramente cómo es que funcionan los ciclos de inversión con obtener el DIP y el MOD y agruparlo en una sumatoria para hacer la inversión. Y bueno, por último, para la comprobación vamos a hacer los números Capicúas de 5 cifras. Toma un poquito más de tiempo, pero se puede apreciar claramente que el algoritmo funciona a la perfección. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.